Durante décadas, una verdad incómoda se enconó dentro de los muros de la Iglesia Católica. Una verdad que fue sistemáticamente silenciada. Estamos hablando del abuso sexual de menores por parte de sacerdotes y clérigos. Este no fue un asunto de unos pocos casos aislados. Unas cuantas manzanas podridas como algunos intentaron hacernos creer durante mucho tiempo. Fue un problema estructural. Un horror generalizado que fue recibido con un pacto de silencio. Una decisión institucional de mirar hacia otro lado, de proteger al abusador en lugar de a la víctima. La prioridad era clara: evitar el escándalo a toda costa, incluso si ese costo era la inocencia y el bienestar de miles de niños alrededor del mundo. El mecanismo era dolorosamente simple y brutalmente efectivo. Cuando surgía una queja, cuando una familia se atrevía a alzar la voz, la maquinaria del encubrimiento se ponía en marcha. El sacerdote acusado no era entregado a las autoridades civiles, no era expulsado. En cambio, era discretamente transferido a otra parroquia, otra ciudad, a veces incluso a otro país. Esta práctica, conocida como el traslado clerical, permitía a los depredadores seguir teniendo acceso a nuevas víctimas potenciales, perpetuando el ciclo de abuso. La institución actuó como una corporación protegiendo su marca, olvidando que su misión era supuestamente espiritual y moral, no comercial. Esto no fue una omisión pasiva, fue una política activa de ocultamiento. La jerarquía, desde los obispos locales hasta los más altos escalones del Vaticano, estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Recibieron cartas, informes y testimonios, pero eligieron manejar el problema internamente, lejos del escrutinio público y de los tribunales. Crearon un sistema de justicia paralelo, regido por el derecho canónico, que priorizaba el buen nombre de la institución sobre el sufrimiento del inocente. Las víctimas a menudo eran ignoradas, desacreditadas o presionadas para que guardaran silencio, diciéndoles que hablar causaría un grave daño a la Iglesia. Fue una profunda traición a la confianza. Las consecuencias de este gran silencio han sido devastadoras y duraderas. Para las víctimas, significó décadas de cargar solas con una terrible carga, sin justicia ni reconocimiento. Se añadió el abuso institucional al abuso sexual original, haciendo que su trauma fuera aún más profundo. Para la sociedad, erosionó la confianza en una de las instituciones más poderosas del mundo, planteando preguntas fundamentales sobre su autoridad moral. Se necesitó el coraje de incontables supervivientes y el trabajo de periodistas de investigación para empezar a romper estos muros de silencio, forzando a la Iglesia a confrontar un pasado que había intentado tan arduamente enterrar. La historia no se trataba solo del abuso en sí, sino de la decisión calculada y fría de ocultarlo. Entonces, ¿por qué la Iglesia tomó esta decisión? ¿Por qué proteger a los perpetradores? Las razones son complejas y están profundamente arraigadas en su propia cultura y estructura. La motivación principal fue, sin duda, la protección de su imagen institucional. La Iglesia se veía a sí misma como una institución sagrada y perfecta, el cuerpo místico de Cristo. Cualquier escándalo, especialmente uno de esta naturaleza, se percibía como un ataque directo a su reputación y autoridad. Admitir que sus propios ministros eran capaces de tales atrocidades habría sido un golpe devastador. Por lo tanto, la lógica era contener el daño, mantener la ropa sucia dentro, creyendo que el escándalo público haría más daño que el propio abuso. Un terrible error de cálculo moral. Otro factor clave es la cultura profundamente arraigada de secreto y clericalismo. La Iglesia es una organización rígidamente jerárquica, donde la obediencia a los superiores es una virtud fundamental. Esta estructura creó un ambiente donde cuestionar la autoridad era desaconsejado y la lealtad interna era primordial. Los sacerdotes son parte de una hermandad, un club que protege a los suyos. Este espíritu corporativo, combinado con la sensación de estar por encima de las leyes y el escrutinio seculares, fomentó la idea de que podían y debían manejar sus problemas internamente. Esta opacidad impidió la transparencia y la rendición de cuentas, creando el caldo de cultivo perfecto para el abuso y su posterior encubrimiento. Además, no podemos ignorar las dinámicas de poder internas y la resistencia de las facciones conservadoras dentro de la Iglesia. Durante mucho tiempo, grupos poderosos dentro de la curia y varias diócesis se opusieron activamente a cualquier intento de transparencia. Minimizaron el problema,
atacaron a quienes exigían rendición de cuentas y protegieron a sus aliados. Un claro ejemplo es el caso del Sodalitium Christianae Vitae en Perú, un grupo poderoso implicado en numerosos abusos. Sus líderes utilizaron su influencia durante años para desacreditar a los acusadores y evadir la justicia, mostrando cómo las estructuras de poder internas pueden perpetuar la impunidad. Esta resistencia hizo increíblemente difícil para los reformadores impulsar el cambio desde dentro. Finalmente, y quizás de la manera más cruel, hubo un fracaso sistémico en apoyar y creer a las víctimas. Durante años, el enfoque estuvo completamente en el sacerdote y la institución. El niño, el superviviente, era una ocurrencia tardía. Su testimonio a menudo era desestimado como fantasía, exageración o incluso un intento malicioso de dañar a la Iglesia. No eran vistos como víctimas que necesitaban compasión y justicia, sino como problemas que debían ser gestionados. Esta profunda falta de empatía es uno de los aspectos más vergonzosos de toda la crisis. La prioridad institucional era silenciar la incómoda voz del que sufría, asegurando que el secreto permaneciera a salvo dentro de los muros sagrados. Ante la abrumadora presión pública y la innegable evidencia, la Iglesia se ha visto obligada a actuar en los últimos años. Ha comenzado a implementar una serie de medidas destinadas a prevenir el abuso y a responder a las denuncias. Uno de los cambios más significativos ha sido la creación de nuevas directrices y protocolos. El Papa Francisco, por ejemplo, emitió el motu proprio Vos Estis Lux Mundi en 2019, que establece procedimientos claros para denunciar el abuso y responsabilizar a los obispos por los encubrimientos. Muchas diócesis también han establecido sus propias reglas específicas, creando un marco que, al menos en papel, está diseñado para proteger a los menores. Otro paso importante ha sido el establecimiento de oficinas dedicadas a la protección de menores y al apoyo de las víctimas. Estas oficinas están destinadas a ser un canal seguro y accesible para que los supervivientes presenten quejas, reciban apoyo psicológico y obtengan orientación. Además, se ha puesto un mayor énfasis en los programas de capacitación y concienciación para el clero, los seminaristas y el personal laico. El objetivo es educarlos sobre cómo reconocer los signos de abuso, comprender las dinámicas de poder y crear entornos seguros para los niños. También existe un compromiso declarado de una mayor colaboración con las autoridades civiles, aunque su aplicación práctica todavía varía ampliamente de una diócesis a otra. El tema de las reparaciones para las víctimas también ha pasado a primer plano. Existe un creciente consenso de que la Iglesia tiene una obligación moral y, en muchos casos, legal de compensar a los supervivientes por el inmenso daño que han sufrido. Algunas diócesis han creado fondos de compensación independientes para proporcionar una reparación financiera, sin obligar a las víctimas a pasar por largas y dolorosas batallas legales. Sin embargo, este proceso está lejos de ser uniforme. Los montos ofrecidos, las condiciones para acceder a ellos y la existencia misma de estos fondos varían enormemente, dejando a muchos supervivientes con la sensación de que la justicia aún es incompleta y depende de la geografía. Esto lleva a un debate central. ¿Quién debe ser considerado responsable? ¿Es solo el abusador individual quien debe pagar, o la institución en su conjunto asume la responsabilidad? Cada vez más, los tribunales y la opinión pública se inclinan hacia la responsabilidad institucional. El argumento es que el encubrimiento no fue el acto de una persona, sino un fracaso sistémico. La institución permitió el abuso a través de sus políticas de secreto y de transferencia de perpetradores. Por lo tanto, la institución misma, con sus vastos recursos, debe ser la que responda ante las víctimas. Esto no se trata solo de dinero. Se trata de reconocer formalmente que todo el sistema les falló. A pesar de los pasos dados, sería ingenuo pensar que el problema está resuelto. La cultura del secreto está profundamente arraigada y cambiarla es una tarea monumental. Casos recientes muestran que los viejos hábitos de encubrimiento y desacreditación de las víctimas están lejos de ser erradicados. Un claro ejemplo es el caso de la Iglesia Gateway en los Estados Unidos. En junio de 2025 se presentó una demanda contra su fundador, Robert Morris, por abuso sexual.
La demanda alega que la dirección de la Iglesia supo del abuso durante años y se involucró en una campaña para encubrirlo, incluso difamando a la víctima, Cindy Clemisher, al etiquetar el abuso como una relación inapropiada. Esto demuestra que proteger la imagen de la institución aún puede prevalecer sobre la justicia. Esto resalta el principal desafío, la brecha entre las políticas oficiales y su implementación real. Si bien el Vaticano puede emitir directivas, su efectividad depende completamente de la voluntad de los obispos locales para hacerlas cumplir. Todavía hay obispos que tardan en actuar, que se resisten a cooperar con las autoridades civiles o que continúan priorizando la reputación de sus sacerdotes sobre la seguridad de los niños. El caso que involucra al Papa León XIV, anteriormente Cardenal Prevost, en Perú, ilustra esta complejidad. Si bien tomó medidas contra el sodalitium, también fue criticado por la lentitud de otras investigaciones en su diócesis, lo que demuestra las inconsistencias y presiones internas que aún existen. El camino hacia la reparación total para las víctimas sigue siendo largo y arduo. La compensación económica es una parte necesaria de la justicia, pero no es suficiente. Los supervivientes también necesitan una admisión plena y sin reservas de culpa por parte de la institución. Necesitan ver una verdadera rendición de cuentas, con todos aquellos que encubrieron el abuso, sin importar cuán alto sea su rango, siendo apartados del poder. Necesitan tener la certeza de que las estructuras que permitieron que el abuso ocurriera han sido desmanteladas para siempre. Mientras las víctimas sientan que la Iglesia sigue manejando una crisis de relaciones públicas en lugar de experimentar una profunda conversión moral, la verdadera sanación seguirá siendo esquiva. Entonces, ¿ha sido suficiente la respuesta de la Iglesia? La respuesta, claramente, es no. ¿Ha habido progreso? Sí. El silencio se ha roto, y el problema ahora está al descubierto, lo cual es un primer paso crucial. Sin embargo, el viaje desde el reconocimiento de un problema hasta su verdadera solución es inmenso. Las sombras del pasado aún se ciernen, y los desafíos que se avecinan son significativos. Lograr una verdadera justicia requiere un compromiso radical con la transparencia, la rendición de cuentas y, sobre todo, colocar la dignidad y el bienestar de los supervivientes en el centro absoluto de todas las acciones. La Iglesia aún está a prueba, y su veredicto definitivo dependerá de sus acciones, no solo de sus palabras.